Da mucho gusto poder iniciar este noticiero profético con el tema Análisis del Anticristo. Bueno, pues tenemos bastante material que desarrollar porque pues uno de los principales temas actualmente es el controversial personaje del Anticristo, de quien se ha hablado de diferentes formas. Se le ha tachado primero que era Mikhail Gorbachev, el ex primer ministro de la Unión Soviética, después que era el presidente Clinton, el presidente o el rey de Inglaterra. Ahora está barajeándose el nombre también del yerno del presidente Trump, Jared Kushner. En fin, es impresionante toda esta información que recibimos de diferentes medios, pero ninguno de estos medios tiene la autoridad de la palabra de Dios. Entonces también es muy extraño y muy raro que pues como cristianos estemos prestando atención a tantas cosas, a tantas especulaciones, tantas hipótesis, cuando tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos ahora más que nunca estar atentos, porque alumbra el lugar oscuro en toda esta densidad que el mundo está viviendo actualmente. Muy bien. La Biblia profetiza claramente que el último dictador mundial, llamado en el Antiguo Testamento con diversos nombres, uno de ellos el cuerno pequeño, el asirio, el rey de Babilonia, y el Nuevo Testamento se le menciona como la abominación desoladora, el hombre de pecado, el anticristo y también la bestia en el libro del Apocalipsis. Y esto es muy importante porque el anticristo no va a actuar solo, va a tener como socio a otro personaje llamado en la Biblia el falso profeta, quien fungirá como su promotor o como su primer ministro de propaganda, y él es el falso profeta. Pongamos atención, no va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta el que va a lanzar y a promover la marca del 666. Leamos esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Aquí está hablando del falso profeta. Del versículo 11 al versículo 18 de Apocalipsis 13 se trata del falso profeta. Dice así Apocalipsis 13, versículo 15, enfatizo, es el falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Recordemos que la marca del anticristo no va a estar aquí, como decían que eran las vacunas, va a estar claramente en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Muy bien. La marca de la bestia va a involucrar un aspecto económico mezclado con un componente espiritual. Y estas dos características van a trabajar unidas, por lo cual las vamos a examinar con mucho cuidado, con muchos detalles en este estudio. El intento de este estudio es que podamos establecer una clara comprensión de estas características para poder analizar claramente la persona del anticristo. Muy bien. En su ambición de convertirse en el Dios y en el promotor número uno de su religión, que el anticristo va a inventar, como lo vamos a ver al final, este rey autoritario se va a levantar sobre un gobierno global, o sobre se le llama la Confederación del Mediterráneo, que estará formada por 10 naciones. Entonces tenemos que comenzar
desde la A hasta la Z, para poner todo muy en claro, para que ustedes no se confundan ni nos confundamos con todo lo que estamos oyendo. Vamos a comenzar en orden. Antes de que el anticristo surja en el escenario mundial, es importante que se formen 10 naciones, porque de estas 10 naciones surgirá el anticristo, de acuerdo a las profecías de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 9, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no oigamos que se forma un G10 de 10 naciones, no podemos especular que Jared Kushner, que el príncipe de España, que el rey de Inglaterra, es el anticristo. Son meras especulaciones, hipótesis que no tienen ningún peso bíblico para nada. Entonces, una vez que podemos aclarar esto, vamos a continuar viendo que el anticristo va a tener 4 principales objetivos. El primer objetivo que el anticristo tiene que lograr para poder llegar al poder será el control militar. Veamos nosotros en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2, estas palabras. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En primer lugar, el anticristo va a tener que lograr esta capacidad de ser un jefe o un militar o un general de generales que pueda tener un ejército, pues para poder lograr más adelante la supuesta conquista del mundo. Pero se va a presentar como un pacificador, como lo acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 6, en el primer caballo blanco de los 4 caballos del Apocalipsis. Entonces el anticristo va a entrar al mundo como un pacificador. Lo vamos a ver también más adelante, firmando un tratado de paz por 7 años con el pueblo judío y algunos otros pueblos que se puedan unir a este pacto. Muy bien, para ello es importante que recordemos que los judíos en ese tiempo van a estar completamente desamparados. O sea, Estados Unidos ya no tendrán el apoyo de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, al grado que van a tener que sentarse con este personaje que es el anticristo y que, como hemos visto anteriormente, va a ser el famoso Mesías que el mundo islámico está esperando. Dentro de la teología y la escatología islámica se anuncia que están esperando al 12º imán, o sea, el descendiente directo de Mahoma, que en el siglo VI, en el siglo VII después de Jesucristo, murió, y entonces se dividió el Islam en las 2 ramas que se llaman los sunis o los chiitas. Entonces, principalmente la rama de los chiitas afirma que el Mahdi o el Mahdi, como le llaman en el inglés, va a surgir y va a ser el que va a reunificar el mundo islámico para poder establecer la ley Sharia en el mundo entero. Entonces, el anticristo para nosotros, los cristianos, va a ser para el mundo islámico su Mesías. Este es el falso, por eso se llama un falso tratado de paz o un tratado con la muerte, con el infierno, de acuerdo a Isaías 28, que también ya lo hemos estudiado profundamente. Entonces, en segundo lugar, pues va a necesitar expandir su control militar por todo el mundo para que él pueda realmente ubicarse después de 3 años y medio, que este pacto va a durar porque lo va a violar a los 3 años y medio. El anticristo iniciará hasta los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación o de la semana 70 de Daniel, va a iniciar a los 3 años y medio su gobierno, y es cuando comienza a tomar control de las 10 naciones que ya estaban formadas. Entonces primero se van a formar las 10 naciones,
y después estas 10 naciones le entregarán al anticristo su poder. Veamos esto en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 23 y 24. Dice así: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Vamos a detenernos y vamos a explicar poco a poco lo que acabamos de leer. Cuando el mundo llegue al colmo de sus pecados, que creemos sin ningún lugar a dudas que estamos en un punto en la humanidad donde realmente ya la enfermedad mental de los gobernantes, de los artistas, de los filósofos, escritores, músicos, etcétera, etcétera, ha llegado a un caos total, donde ahora se está enfocando la destrucción principal de los niños, tratando ya de entrenar. Hay escuelas ya de niños drag o de drag queens, niños, enseñándoles ya a poder cambiar de sexo, etcétera, etcétera. El mundo ha llegado al colmo. Muy bien, en este punto de la historia, donde nos encontramos, es el caldo de cultivo exacto para que pueda comenzar ya a surgir el anticristo, o las plataformas que van a pavimentar el camino para su surgimiento. Por eso dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. El mundo llegó al colmo en los primeros 1500 años después de Adán, al principio de la humanidad, por lo que Dios tuvo que intervenir con el diluvio universal. Lo vemos esto en Génesis 6, 7 y 8. Llegaron al colmo donde la perversión genética de los famosos gigantes, que también tengo otra serie que estoy dando, la pueden ustedes buscar en YouTube, los gigantes en el mundo de Noé, y pervirtieron completamente la genética de los hombres, de los animales y de las aves. O sea, el mundo tuvo que llegar a un punto donde Dios tuvo que exterminar seres humanos, bestias y aves también. Entonces, impresionante. Así que pues es uno de los primeros puntos de la historia o eventos donde Dios tuvo que borrar completamente la humanidad para volver otra vez a restaurar la humanidad con 8 personas que fueron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé. Posteriormente vemos también en Génesis capítulo 17 al 19 de qué forma las ciudades de Sodoma y Gomorra se pervierten de tal manera que Dios tiene que intervenir por segunda vez, borrándolas completamente del mapa. Así que vamos a ver nosotros que cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando Dios en su capacidad de omnisciencia y sabiduría determina que el mundo no puede ya continuar, es cuando Dios va a intervenir. Dice a continuación Daniel 8:23, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra enigma es la palabra hebrea chida o chida, que significa una persona que tiene dichos o máximas difíciles para poder resolver. O sea, el anticristo va a ser experto en resolver y entender los enigmas, los problemas del clima, los problemas de la política, los problemas que existen actualmente religiosos, en fin. Esta sabiduría sobrenatural diabólica va a hacer que el mundo, vamos a verlo más adelante, lo vaya a adorar. Entonces, dice a continuación en el versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El poder, la sabiduría, la inteligencia de este personaje no van a ser de su humanidad. Va a ser una persona completamente poseída por Satanás, por un principado satánico que lo va a usar como un avatar, como un instrumento meramente para poder manifestarle al mundo que es un ser sobrenatural. Y dice a continuación, y prosperará
causará grandes ruinas, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Durante este tiempo de los 7 años de la tribulación va a haber una cantidad inmensa, un avivamiento donde miles de personas se van a convertir por medio de la predicación de los 144,000 judíos y finalmente de los 2 testigos que Dios va a levantar casi al final de la gran tribulación. Así que Él va a perseguir a todas estas personas que no aceptaron el sello, ni tampoco quisieron adorarle, ni tampoco incluirlo en sus devocionales diarios. Así que va a ser una gran matanza, una gran masacre, y va a ser la más grande, principalmente que el Estado judío haya padecido en toda su historia. Y finalmente, el versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que nada más y nada menos es la persona del Señor Jesucristo. Será quebrantado, aunque no por mano humana. El anticristo, finalmente, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, va a ser destruido con el resplandor de la apariencia y de la aparición de la segunda venida de Jesucristo en el Valle del Megiddo. Muy bien, entonces el primer objetivo del anticristo será el control militar, ¿verdad? Que comenzará poco después del arrebatamiento de la iglesia y concluirá a la mitad de la tribulación, y la segunda fase la va a llevar en los últimos 3 años y medio de la tribulación, que lo vamos a ver, ya será cuando él ya asiente, pueda estar ya satisfecho, organizado completamente su gobierno para entrar al mundo con lo que él va a engañar y con lo que él va a destruir a muchísima o a millones de personas, de seres humanos. Con un mundo en crisis, quedará preparada la plataforma para el establecimiento de un gobierno global totalitario. Esto es absolutamente lógico. Un ejemplo histórico es como este escenario se va a manifestar, pero en una escala mucho mayor, más grande, que fue como surgió el gobierno del nazismo o de Adolfo Hitler, de una Alemania con una economía completamente en ruinas, a una ruina y a una dictadura sangriente, a un gobierno totalitario. Esta bestia del futuro o el anticristo, al igual que Hitler del pasado, se presentará como la solución para todos los problemas políticos, climáticos, religiosos, militares, etcétera, etcétera. Muy bien, veamos ahora el segundo objetivo del anticristo: poder político. El primero va a ser control militar y el segundo control político. Después de conquistar y destruir a muchas naciones, el anticristo va a tratar de formar un gobierno mundial con las 10 naciones que ya estaban establecidas. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, con estas palabras. Daniel 7, 23 y 24. Aquí se le está explicando a Daniel la visión que tuvo de las 4 bestias que representan a los 4 imperios mundiales que van a resurgir y que el anticristo va a volver otra vez a gobernar. Entonces dice, la 4ª bestia, que aparece como el imperio romano pero modificado, debe ser un reino en la tierra diferente a todos los demás antecesores. O sea, el imperio romano surgió cuando venció a los griegos vencieron a los medos persas vencieron a los babilonios a los asirios y los asirios a los egipcios. Vemos de esta forma la sucesión de todos estos imperios mundiales de la historia. Entonces, el 4º imperio de Daniel en adelante es el imperio romano.
Y los 10 cuernos, escuchemos esto, significa que de aquel reino, o sea, ¿de cuál? Está hablando del cuarto imperio romano, que es el cuarto de donde va a ser modificado, y de una de las áreas del imperio romano, porque estuvo en el Medio Oriente y en el África también, va a surgir el anticristo de la parte griega, cuando se dividió el imperio de Alejandro el Magno, que está en Daniel capítulo 8, en 4 partes: en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Entonces el anticristo surge de una de las 4 divisiones, de acuerdo a Daniel 8, del imperio griego, que es el área de Turquía y de Irak, la antigua Mesopotamia o la antigua Babilonia. Por eso se le llama el rey de Babilonia, y también se le llama el asirio. Entonces, de ahí se va a levantar el anticristo, y se le menciona como otro que se va a levantar diferente a los primeros. Entonces, vemos claramente que el anticristo va a surgir una vez que se formen estas 10 naciones, y consolidará este poder completamente para poder entrar al tercer objetivo, que va a ser el control religioso. Entonces ya mencionamos el control militar, el control político, y el tercer objetivo será un control religioso. Los objetivos que acabamos de ver nos van a capacitar para poder entender que el anticristo va a convertirse en un gobierno autoritario, un gobierno totalitario, pero no el Dios pagano de este mundo. Para convertirse en el exclusivo gobernante del mundo, el anticristo va a requerir 2 cosas muy importantes. Primero, la ejecución de una super señal. Y en segundo lugar, la eliminación de todas las religiones competidoras. El evento sobrenatural, o la super señal, que lo va a consolidar para que el mundo ya no tenga absolutamente ninguna duda que es un ser sobrenatural, va a ser su resurrección. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 13, porque el anticristo va a sufrir un atentado que va a morir y va a ser un espectáculo de la gente. Imaginémonos, surge este hombre y de repente lo matan, pero de una forma extraordinaria el anticristo va a resucitar. Escuchémoslo muy bien y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a aclarar que aquí no está hablando de un imperio, aquí está hablando de una persona, porque se ha también comentado o se ha enseñado que este es uno de los imperios que ha muerto en el pasado y que va a resurgir. Veamos claramente lo que dice la Sagrada Escritura. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad. Aquí está hablando del falso profeta, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí no puede ser adorado un imperio, ¿verdad? O sea, el falso profeta cuando resucite el anticristo, va a hacer que el mundo lo adore, porque va a ser el ministro de propaganda y va a convencer al mundo pues que ese es un ser sobrenatural. Y luego dice el versículo 14, para confirmar que es un ser humano el que va a sufrir este atentado mortal, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, o sea, el falso profeta está mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La Biblia no se puede interpretar más que a través de la misma Biblia.
Es la Biblia a la que dejamos hablar para que podamos nosotros ver claramente que esta super señal de la resurrección del anticristo va a ser una de las causas por las cuales dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, esta super señal, esta resurrección va a inclinar al mundo o va a convencer a la humanidad que realmente el anticristo es un ser sobrenatural. Porque qué impresionante que pueda el mundo convencerse de una resurrección cuando 2000 años antes el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11 resucita a Lázaro en medio de los fariseos. Oye, por favor, yo voy a un cementerio donde están enterrando a una persona y alguien le dice, levántate y salte, y la persona tiene 4 días muerta ya, como lo tenía Lázaro, y resucita, pues ¿quién no puede convencerse, verdad, que esta persona tiene poder sobre la vida y la muerte? Ahora, ¿cómo es posible que el mismo día, en Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, los fariseos, que hubieran sido convencidos de que realmente Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte, el día que resucitó a Lázaro, planearon matarlo? Y no solamente a Jesucristo, también planearon matar a la misma persona de Lázaro. Pero aquí va a resucitar el anticristo y la gente, el mundo entero se va a inclinar creyendo que realmente es un ser sobrenatural. Muy bien. Y veamos en cuarto lugar, el cuarto objetivo que el anticristo tiene que lograr. Ya vimos el control militar, el control político, el control religioso, y al anticristo le va a faltar el más importante para su carrera, que será el control económico. Una vez que se haya apoderado como el Dios falso de este mundo, el anticristo va a tener 2 responsabilidades muy importantes. Una, la religiosa, que ya lo vimos, y el segundo, la fiscal o la económica. Será muy difícil pues mantener que una persona siga o tenga su devoción dedicada a este personaje que no provea por la comida, la habitación y la ropa del pueblo. El hambre provoca rebelión, lo cual es el resultado siempre, o la mayor parte de las veces, de las guerras. Por lo tanto, el anticristo tiene que proveer o deberá de proveer pues de comida, ropa y habitación a la gente, por lo que implementará un sistema económico global. El anticristo va a controlar finalmente al mundo mediante la economía, como lo vamos a ver, que provea para todas estas necesidades. Este sistema económico que el anticristo va a implementar será el incentivo para motivar y animar a los comerciantes y a los empresarios y a los mismos políticos del mundo a participar en él. También tendrá que ser un sistema universal para que los gobernantes del mundo participen, por lo cual cuando caiga el mundo lo lamentará, como está escrito en Apocalipsis 18, cuando caiga la ciudad de Babilonia y cuando caiga este sistema comercial y cuando el anticristo pueda ya manifestarse como lo que él es, como el gran engañador de la humanidad, pues los comerciantes, todas las personas que a través del dinero, a través de los negocios, a través de la venta, compra y venta, etcétera, etcétera, vivían, van a sufrir el colapso económico más grande del mundo. Es como si una persona invirtiera todo su dinero en Wall Street en Nueva York, y de repente las acciones que tú tienes se van hasta el suelo y de la noche a la mañana te quedas completamente en la calle. Esto va a ser exactamente lo que va a suceder en el mundo cuando todo el mundo se ha engañado, y cuando despierten de su pesadilla será demasiado tarde. Finalmente, esta economía global
deberá ser gobernada por un régimen pues muy estricto, es lógico, ¿verdad? Porque el anticristo no va a permitir que este sistema tenga fugas o que tenga una armadura económica deficiente. El método que empleará el anticristo para poder monitorear y controlar la conducta de todos los consumidores que van a ser unidos a este sistema será mediante la implantación de una marca en la frente o en la mano derecha, como lo acabamos de leer. El falso profeta, que va a ser el personaje o el secretario de la propaganda, que fue Joseph Goebbels, el secretario de Hitler. El falso profeta será exactamente lo que Joseph Goebbels hizo con Adolfo Hitler. Va a ser su secretario de propaganda. Y va a ser este falso profeta, este líder religioso, el que va a promover la marca para que todo mundo esté marcado y que sin esta marca no pueda absolutamente nadie comprar ni vender. Ahora, ¿de qué manera podrá el anticristo lograr esta monumental tarea? Bueno, pues estamos, damas y caballeros, santos de Dios, en un tiempo en el siglo XXI, año 2026, exactamente en el tiempo en el que ya es posible que un solo hombre pueda controlar el mundo. Escuchemos esto. Hace 5, 10 años no podría surgir el anticristo. No había la tecnología, la inteligencia artificial que tenemos, los avances impresionantes en la genética, en la cibernética, que existen actualmente en el año 2026, en el siglo XXI. Pero ahora el mundo, y más con la inteligencia artificial que ha sido la cereza en el pastel, el mundo está listo y preparado ya para poder ser gobernado por una sola persona. Vuelvo a repetir, gracias al aumento del conocimiento y la tecnología con la que ya el mundo actualmente ha poseído. Veamos entonces, desde luego, que el anticristo va a usar pues todas las tecnologías modernas, ¿verdad?, para lograr estos objetivos. Entre ellos, en primer lugar, va a eliminar el papel moneda. Número 1, va a tener que eliminar el papel moneda para que él pueda, a través de este sistema de la marca el 666, controlar al mundo entero. Número 2, va a tener que facilitar el consumismo global. Número 3, va a tener que monitorear la conducta de los consumidores. Y número 5, va a tener que usar la inteligencia artificial y rastrear la conducta y los lugares de cada persona y de cada consumidor. Este sistema ya está en China. En China ahorita es una nación donde el gobierno sabe exactamente dónde vive Chiang Kai-shek y dónde vive fulano de tal y qué es lo que hace. Tienen un control impresionante a través de toda la tecnología que hay en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, los taxis. Bueno, en China este sistema ya es un control que no hay ningún chino que el gobierno no tenga el conocimiento suficiente para saber quién es. Pues este sistema, ¿verdad?, lo va a implementar el anticristo y va a controlar el mundo para que el mundo pueda verdaderamente entrar en su caos final. Vamos a esperarnos para esta segunda parte, donde voy a explicar con bastantes detalles, analizando la marca de la bestia. Les esperamos